Gloria Castellanos, soy psicóloga, especialista en prevención de adicciones y promoción de la salud. Y bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, soy licenciada en psicología y doctora en psicología también. Tengo ya algunos años, aproximadamente 15 años trabajando con personas que consumen drogas en diferentes escenarios. La dinámica de este seminario, bueno, va a ser una pequeña presentación y los invitamos a que nos vayan mandando sus preguntas, dudas sobre casos que tengan para que, bueno, vayamos comentándolos para ir enriqueciendo este espacio, este seminario. Las vamos a ir, bueno, leyendo para que podamos ir dando respuesta, ¿no? A las preguntas o a las dudas como vayan, nos las vayan haciendo llegar. Entonces vamos a iniciar con la presentación. El consumo de drogas generalmente, bueno, es una problemática multifactorial, una problemática en donde se caracteriza principalmente porque la persona que utiliza drogas y las personas que están a su alrededor suelen tener o presentar una serie de pérdidas, ¿no? Generalmente cuando nosotros les pedimos a las personas que nos hablen acerca de los motivos que los llevan a un espacio de acompañamiento terapéutico, ya sea ambulatorio, ya sea residencial, ya sea individual o ya sea grupal, generalmente vamos a poder identificar que ellos presentan, ¿no? Definen este consumo en base a, pues, los problemas que presentan en diferentes áreas de sus vidas, problemas a nivel principalmente de familia, relación de pareja, problemas a nivel de trabajo, escuela, salud. Una de las áreas que con mayor frecuencia se ve afectada, pues, es la salud física, ¿no? Sabemos que, pues, el consumo de drogas tiene un impacto a nivel de nuestro organismo físico, a nivel también de nuestro sistema nervioso central. Una de las pérdidas también que resulta más representativa, más significativa, pues es la ruptura de los vínculos, principalmente los vínculos, bueno, con las personas que nos resultan importantes, con las personas que nosotros amamos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja. Generalmente la ruptura se da ante una incapacidad de poder resolver el consumo, de poder dejar de consumir, de poder cumplir con las responsabilidades que implica precisamente ese vínculo. Entonces, pues es importante, ¿no?, para las personas que presentan esta problemática, pues reestructurar precisamente, pues, este aspecto, ¿no? En cuanto a la salud física, bueno, pues vamos a encontrar que empieza a haber complicaciones a nivel del estado de salud que nos van a representar pues malestares, ¿no?, que van haciéndose cada vez más crónicos, que van haciéndose cada vez más significativos y que pues van a afectar, ¿no?, quizá pues otras áreas. En ocasiones pueden poner en riesgo la propia vida del consumidor o de las personas que lo rodean, ¿no? En el sentido de que si conducimos alcoholizados, por ejemplo, ¿no?, bueno, pues podemos chocar, podemos lastimar a nuestros seres queridos, podemos lastimar a otras personas. La pérdida de la salud emocional, en donde podemos identificar, bueno, que hay constantemente situaciones que generan ansiedad, que generan angustia, que generan enojo. Muchas de esas situaciones constantemente se están presentando, generan mucho estrés, generan desesperanza
y pues todas estas emociones, si se están constantemente experimentando, pues evidentemente llega un momento en el que pues van a afectar de manera directa o de manera indirecta pues también la salud física, el sentido de vida también de las personas y bueno, pues finalmente la pérdida de oportunidades, ¿no? Nos damos cuenta que las personas que consumen drogas pues suelen dejar pasar o suelen no utilizar muchas de esas oportunidades que se les presentan debido a que, pues como su juicio está nublado, entonces pues se obstaculiza, ¿no? Que tomen decisiones conscientes, que tomen decisiones acertadas, a veces que las transmitan o que las ejecuten de manera asertiva y eso pues va mermando, ¿no? Pues otras áreas, principalmente los vínculos y principalmente también el asunto de pues las relaciones laborales, las relaciones escolares también. Al ser una problemática multifactorial, pues vamos a requerir que la intervención que hacemos con estas personas, pues resulte una intervención también multifactorial. Y en esta parte, pues es importante que nosotros podamos tomar como una postura que favorezca precisamente que la persona pueda reestructurar pues esas áreas de su vida que han sido dañadas, ¿no? Esta cuestión del consumo de drogas comienza a verse desde la parte social, pues como una problemática, como un vicio, en donde se concibe a las personas que son consumidoras como personas que no desean dejar de drogarse, ¿no? Se considera lograr la abstinencia o el dejar de consumir, se considera un acto de voluntad, ¿no? Es decir, en donde el simple hecho de desear, querer dejar las drogas, pues debería de bastar. Sin embargo, vamos a encontrar que debido a que las drogas afectan el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, afectan en ocasiones, ¿no? Dependiendo de las cantidades y de la frecuencia con la que se utilizan, el tiempo que se tiene consumiendo, afectan también la estructura de nuestro sistema nervioso central. Esto favorece que se dificulte dejar de consumir, esto favorece que la dependencia como proceso fisiológico se vaya estableciendo en el cerebro de las personas que consumen drogas, ¿no? Entonces, de pronto, cuando nosotros empezamos a trabajar con estas personas, nos damos cuenta de que una parte de su discurso tiene que ver, ¿no?, con la concepción precisamente de la adicción como un vicio, en donde lo que podemos encontrar es pues precisamente, ¿no?, en la parte del discurso que, bueno, pues dejar de consumir es un acto de echarle ganas, es un acto de aferrarse, ¿no?, de tomar la decisión y pues con eso es suficiente, ¿no? Entonces, concebir la adicción como un vicio pues dificulta que la persona que tiene esta problemática pueda acceder a espacios de acompañamiento terapéutico que le permitan encontrar estrategias, que le permitan desarrollar herramientas para pues realmente dejar de consumir, pero sobre todo para poderse mantener sin consumir y poder reestructurar todo eso que se ha dañado, todas esas esferas que se han dañado en su vida personal, ¿no? Uno de los factores que contribuye a las recaídas, por ejemplo, es pues la baja percepción de riesgo personal, ¿no? Es decir, que de pronto las personas pueden dejar de consumir, a veces como un acto de voluntad, sin la intervención de un especialista, sin la intervención de un espacio terapéutico, de un espacio de acompañamiento terapéutico, y al no desarrollar herramientas, consideran que dejar de consumir es como una cuestión que va a perdurar sin que ellos
se mantengan o continúen trabajando en esta línea o en el fortalecimiento de esta abstinencia, ¿no? Y entonces de pronto consideran que como ya llevan un cierto tiempo que no han consumido, bueno, pues a lo mejor pueden volverlo a hacer y van a poder controlar la sustancia, ¿no? Van a poder eh, mantener el control de lo que van a consumir. Dicen algunos de ellos, van a consumir poquito nada más, ¿no? Como para quitarse la tentación, pero pues al final esta cuestión favorece, ¿no? Que una vez instalada la dependencia fisiológica, pues con mucha facilidad, si hay un periodo corto de abstinencia, con mucha facilidad, pues se regrese otra vez a un consumo igual que al que se tenía antes de la abstinencia o mucho más fuerte. Otro punto que es importante en este asunto del consumo de drogas es la influencia de los pares, ¿no? De pronto vemos que muchas de las personas que se inician en el consumo se inician porque observan, ¿no? Esta conducta en otras personas, generalmente en personas pues a las que tienen cierta cercanía, ¿no? Por una relación de amistad o una relación de convivencia. Y entonces, pues ese factor, ¿no? También se puede utilizar, se puede trabajar en este punto de la influencia de pares, pues para mantener la abstinencia, para prolongar la abstinencia el mayor tiempo posible, ¿no? Que se pueda alcanzar, que es de pronto como una de las premisas o uno de los aspectos que trabajan principalmente los grupos de ayuda mutua. El consumo de drogas generalmente es vivido como una conducta vergonzosa, ¿no? La adicción como un vicio es una conducta vergonzosa que quien la ejecuta forzosamente pues debe ocultarlo, ¿no? No se habla de eso dentro de las familias y entonces esto dificulta precisamente que las familias, que las personas puedan llegar a los espacios de acompañamiento terapéutico para poder trabajar sobre los elementos, sobre los factores que de alguna manera se conjuntaron para que diera cabida o surgiera este proceso de adicción, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a mover este paradigma del vicio hacia la enfermedad, nos vamos dando cuenta que pues las personas cuando lo conciben como una enfermedad, pues entonces buscan, ¿no? Buscan acudir a espacios, buscan generar soluciones, buscan poner en práctica soluciones que les permitan precisamente, pues, liberarse de alguna manera pues, de este fenómeno o de esta problemática. La recaída. La recaída desde el punto de vista de la adicción como vicio es es un elemento que fortalece precisamente pues continuar el consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque la recaída se ve precisamente como una confirmación, o se vive, no se ve, se vive como una confirmación de la incapacidad que tenemos para dejar de consumir. Entonces, lo que ocurre es que generalmente cuando una persona vuelve a consumir drogas después de un periodo de tiempo, al concebir la recaída desde la perspectiva del vicio, pues lo que hace es fortalecer que siga consumiendo, porque esa es la prueba de que no puede dejarlo de hacer, ¿no? De que no tiene los recursos, de que no tiene la fortaleza para dejarlo de hacer, ¿no? Entonces, pues es importante que nosotros en el espacio de acompañamiento terapéutico trabajemos en modificar, ¿no? Estas creencias, estas cogniciones, de tal manera que movilizar estas cogniciones nos permitan reestructurarlas y nos permitan precisamente flexibilizar o abrir, ¿no? La postura del paciente y de la familia del paciente también, pues para poder ser atendido en los espacios propios para esto. Cuando hablamos de salud, nos damos cuenta de que pues la salud se refiere
¿no? Un estado de salud se refiere a un estado de equilibrio entre las áreas biológica, psicológica y social de los seres humanos, ¿no? Se dice que los seres humanos somos biológicos porque, bueno, tenemos un cuerpo que nos permite ejecutar, ¿no? Nuestras funciones, tenemos un sistema nervioso central que es el que va a controlar precisamente pues todo lo que nuestro cuerpo hace, ¿no? Somos seres psicológicos porque estamos compuestos de muchas emociones y somos seres sociales porque pues convivimos con otras personas, no podemos aislarnos nosotros, forzosamente tenemos que convivir con otras personas, ¿no? Entonces, por eso decimos que los seres humanos son seres biopsicosociales y al ser seres biopsicosociales, la intervención que se realiza para lograr un mayor éxito en cuanto a dejar de consumir, forzosamente tiene que involucrar estas tres áreas, ¿no? En esta parte es bien importante que nosotros podamos conocer cómo actúa cada una de las drogas en nuestro cerebro, qué le hace a nuestro cerebro, qué le hace nuestro cuerpo a esa droga también, de tal manera que nosotros tengamos herramientas para poderle explicar a nuestros pacientes pues qué es lo que pasa en su cuerpo y por qué experimentan lo que experimentan, ¿no? De pronto escuchamos mucho en el discurso de los pacientes que dicen, es que mi cuerpo, no puedo dejar de consumir porque mi cuerpo me lo pide. Y a veces pareciera como una afirmación muy ilógica por todo el malestar que le está generando el consumo de esa droga. Sin embargo, en el cerebro, esos cambios estructurales, esos cambios fisiológicos que ocurren, justifican esta sensación o nos permiten entender más que justificar esta sensación que experimentan los consumidores, pues de ingerir la droga, ¿no? Generalmente el consumo de drogas se inicia en esta búsqueda del placer y termina en esta necesidad de evitar el malestar, ¿no? Cuando las personas consumidoras empiezan a consumir, lo que buscan es la sensación que genera esa droga, ya sea un estimulante, un depresor, un alucinógeno, es la sensación que experimentan con el consumo de esa droga. Una vez que el cuerpo se va acostumbrando, se va habituando, como fisiológicamente se le llama, entonces vamos a darnos cuenta que los cambios que ocurren a nivel del sistema nervioso central, de los neurotransmisores, de las áreas del cerebro involucradas, pues van a favorecer que si esa droga no está en el cuerpo, pues entonces haya una reacción encadenada de malestares. Y entonces los siguientes consumos de las personas están encaminadas a evitar ese malestar, no a lograr o a encontrar el placer con el que iniciaron el consumo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos conocer como todos estos elementos para poderles brindar precisamente herramientas o ayudarlos a encontrar o a desarrollar o a construir herramientas que les permitan alcanzar su abstinencia, pero sobre todo mantenerse en ese camino de la abstinencia. Y en el asunto de lo social, bueno, las intervenciones requieren también que nuestros pacientes, usuarios, clientes vayan desarrollando habilidades de comunicación, habilidades de relaciones de pareja, habilidades sociales, de uso del tiempo libre, de tal manera que ellos pues puedan sustituir muchas de las cosas que hacen de las personas con las que conviven y que favorecen el consumo por actividades y por personas que les permitan favorecer su abstinencia. La enfermedad, pues es la pérdida de equilibrio precisamente en estas áreas. Y vamos a encontrar que las primeras definiciones de la adicción, dadas por la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que, bueno, la adicción es una enfermedad primaria, es decir, que es una enfermedad que ocurre antes que cualquier otra
enfermedad, es decir, que primero empiezo a consumir drogas y después empiezo a tener problemas en el hígado, problemas en los riñones, problemas en mi aparato digestivo, en mi aparato respiratorio, como consecuencia de la adicción. Dos, que la adicción es algo progresivo, es decir, se va incrementando, ¿no? Que cada vez el consumo generalmente empieza con un consumo esporádico y se va haciendo habitual, ¿no? De tal manera que puede llegar un momento en el que quizá la persona esté consumiendo o involucre, ¿no? El consumo, pues muchas horas del día, es decir, desde que busca la sustancia, consigue la sustancia, consume la sustancia y luego se recupera de los efectos de la sustancia. Entonces, progresivo significa que el tiempo que se le va dedicando al consumo de la droga, pues cada vez va siendo mayor, que es una cuestión crónica, ¿no? Es decir, que cada vez se va haciendo más compleja y más difícil de dejar, que requiere, bueno, pues mayores cuidados o intervenciones en aspectos más amplios, que es sistémica, no solamente afecta a la persona que está consumiendo, afecta a las personas con las que está conviviendo, principalmente, bueno, pues el núcleo familiar, que es incurable. La literatura nos habla de que las recaídas ocurren en un 70% de probabilidad, ¿no? Es decir, la persona va a requerir estar constantemente monitoreándose, estar constantemente trabajando en esta parte de mantener su abstinencia. En el momento en el que la persona deja de trabajar en mantener su abstinencia, pues las oportunidades de que vuelva a consumir se empiezan a incrementar. Y esta característica de mortal, que bueno, desde mi perspectiva personal, pues las enfermedades no son mortales, mortales somos los seres humanos, ¿no? Las enfermedades, bueno, han sobrevivido, ¿no? A generaciones y generaciones, finalmente, bueno, la muerte es parte, ¿no? De nuestro proceso de vida, pero pues la idea es precisamente que la adicción pueda romper este ciclo para alargar no solamente el tiempo de vida, sino la calidad de vida también. El proceso adictivo. Hablamos de un proceso adictivo como un proceso que inicia, ¿no? Con el uso esporádico de alguna sustancia, ¿no? Decía yo hace ratito, este uso tiene toda la intención de buscar o de encontrar placer. Después viene esta parte del abuso, que es cuando empezamos ya como a tener algunos problemas, ¿no? Porque empezamos a descuidar algunas áreas de nuestra vida. Y bueno, finalmente está la dependencia, ¿no? La dependencia, que es ese proceso en el que la sustancia psicoactiva ya se apoderó de la persona y que se caracteriza como por dos aspectos. La dependencia física, que tiene que ver con estos cambios neurobiológicos que ocurren en nuestro cuerpo, y la dependencia psicológica, que tiene que ver con aquellas creencias que favorecen precisamente el continuar consumiendo. Aquí una parte importante que hay que mencionar es que cada una de estas fases implica una intervención distinta. No podemos realizar el mismo tipo de intervención para una persona que está empezando a utilizar drogas que para una persona que ya tiene un fuerte problema, ¿no? Que ya ha experimentado muchas pérdidas en varias áreas de su vida con respecto a lo que vamos a hacer con esta persona, ¿no? El tipo de intervención que vamos a hacer, pues dependerá de en qué fase del proceso adictivo se encuentra y pues cuáles son las circunstancias que rodean a esta persona, ¿no? Es decir, es una persona que puede acudir a tratamiento ambulatorio, que se puede comprometer a acudir al tratamiento ambulatorio, es una persona que requiere ya de un espacio residencial, es una persona que requiere de un proceso de desintoxicación, ¿sí? Es una persona que requiere de una canalización también a un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Para poder disminuir quizá el nivel de ansiedad que presenta, el nivel de depresión que presenta y que en algún momento, bueno, pueden generar que la persona atente contra pues su propia vida.
Hay una definición que es la que ha tomado como un mayor auge, ¿no? Con la que se está como trabajando actualmente y que dice que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro con recaídas, caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias negativas. Es decir, experimento malestar, experimento pérdida, pero a pesar de eso, mi cuerpo, ¿no? Mi cerebro, me piden que yo consuma, que yo utilice, pues esas drogas, ¿no? Y dice, es una enfermedad debido a las modificaciones que las drogas producen en el cerebro, pudiendo cambiar su estructura anatómica y química y por lo tanto alterando su funcionamiento, ¿no? Esta es la parte, este es el componente biológico que tiene la adicción, vista o concebida, ¿no? Desde esta perspectiva de la enfermedad. La adicción o dependencia es el estado psicofísico causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, alcohol, tabaco u otra droga. Esta parte es importante porque de pronto cuando hablamos de drogas psicoactivas concebimos, ¿no? La marihuana, la cocaína, las pastillas, las benzodiazepinas, pero se nos olvida que, bueno, el alcohol y el tabaco también son drogas, ¿no? Que desde una perspectiva legal, ¿no? Se clasifican como drogas legales, es decir, drogas que nosotros podemos comprar en la tienda de la esquina, ¿no? Y las otras, la marihuana, la cocaína, las benzodiazepinas, se consideran drogas ilegales, ¿no? Porque su posesión, su consumo no está legalmente autorizado, ¿no? Y bueno, caracterizado por la modificación del comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar dicha sustancia de forma continua o periódica, ¿no? Es decir, en esta interacción se altera el comportamiento de las personas y generalmente ese comportamiento está dirigido a continuar el consumo en fases tempranas para experimentar sus efectos, ¿no? La búsqueda del placer, y en fases pues más avanzadas como la dependencia para evitar el malestar que produce la ausencia pues de esa sustancia. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, encontramos que Marlatt define las conductas adictivas como un patrón conductual complejo y progresivo que posee determinantes tanto biológicos como psicológicos y sociales, y que se caracteriza por existir un excesivo involucramiento por parte de las personas, una compulsión a continuarlo, una escasa habilidad para controlarlo y una persistencia a pesar de las conductas negativas que presentan para el individuo, para la persona o quienes lo rodean. En este asunto, ¿no?, de lo cognitivo-conductual, pues vamos a encontrar que esta perspectiva favorece precisamente el desarrollo de habilidades, el desarrollo de habilidades de comunicación, habilidades sociales, habilidades de uso libre, perdón, y analizar precisamente estos patrones, cómo se van encadenando las conductas que las personas llevan a cabo para consumir, para romper esa cadena de consumo y para continuar o para alcanzar y continuar pues un proceso de abstinencia. Cuando hablamos del asunto de la pérdida de control, hablamos de que generalmente las personas pues ya no pueden decidir cuándo quieren consumir y cuándo no quieren consumir, ¿no? Generalmente las personas consumen en cualquier oportunidad que tengan, ¿no? Aquí podemos encontrar que con frecuencia lo que nos reportan los pacientes es pues que empiezan, por ejemplo, a tomar dinero, ¿no? De las personas con quienes viven, a vender las cosas de las personas con quienes viven. ¿Por qué? Pues porque van desarrollando precisamente pues esta incapacidad para poder decidir o elegir no consumir en esas circunstancias, ¿no?
De pronto tenemos pacientes que, por ejemplo, trabajan, pero cuando cobran o cuando llega el momento de cobrar el cheque, la quincena, el efectivo, pues invariablemente terminan, ¿no? Comprando drogas en lugar, pues, de utilizar ese dinero para otras necesidades personales. Cuando nosotros concebimos la adicción como una enfermedad, pues entonces comenzamos a buscar ayuda, ¿no? Las familias, las personas comienzan a buscar ayuda porque se dan cuenta que hay una oportunidad para modificar pues esa situación por muy desagradable, ¿no? O en las condiciones desagradables en las que puedan encontrarse, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que las personas empiezan pues a identificar, ¿no? Cuáles pueden ser esas opciones que pueden utilizar. Nos damos cuenta también que no se cierran, ¿no? A unas cuantas opciones. De pronto vamos a encontrar que una opción que con mucha frecuencia reportan los usuarios ya haber utilizado, pues evidentemente son los grupos de ayuda mutua. ¿Por qué? Pues porque son los que están con mayor frecuencia instalados en las comunidades y a los que las personas pueden acudir. El insertarse a grupos, ¿no? Les permite a las personas pues poder empezar a recuperar esta parte de su identidad, esta parte de su capacidad de socializar con personas que no estén consumiendo, ¿no? Esta es una de las características que tienen los grupos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, que favorecen pues, la abstinencia y el mantenimiento de la abstinencia entre sus miembros, ¿no? Esta es una de las características que encuentran los usuarios, los pacientes, y que los mantienen precisamente dentro de esos espacios. En esta perspectiva de la adicción como una enfermedad, la recaída se concibe como una oportunidad para aprender, ¿no? Una oportunidad para aprender qué fue lo que pasó, ¿no? En dónde dejé de monitorearme, cuál es ese factor o ese elemento que aún requiero seguir trabajando, ¿no? ¿Qué tan efectivas han sido las estrategias que desarrolló, la aplicación de esas estrategias, de tal manera que yo pueda, de tal manera que yo pueda desarrollar, ¿no? Hacer cambios en estas estrategias, desarrollar estrategias nuevas para poder recuperar la abstinencia y para poder, pues, mantenerme en la misma. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar que el tratamiento en materia de adicciones se da desde dos perspectivas, la perspectiva residencial y la perspectiva ambulatoria, ¿no? En la perspectiva residencial podemos encontrar aquellos centros que trabajan bajo el modelo de comunidad terapéutica, aquellos centros que trabajan bajo el modelo Minnesota y aquellos centros de desintoxicación que son los que conocemos como los anexos, las granjas, que, bueno, si bien son una alternativa, pues no siempre cuentan, ¿no? Con los elementos, no siempre cuentan con los recursos para poder realizar, pues, una intervención adecuada para los pacientes, ¿no? Y esto, en vez de favorecer, pues, este asunto del tratamiento, evidentemente, pues, lo complican mucho más, ¿no? En cuanto al tratamiento en modalidad ambulatoria, pues vamos a encontrar la psicoterapia, vamos a encontrar intervenciones breves, individuales y grupales, y vamos a encontrar también, bueno, pues los grupos de ayuda mutua, ¿no? Como decía yo hace ratito, aquí la idea es que nosotros podemos identificar, bueno, cuáles son las características del consumo que nosotros podemos identificar en qué momento del proceso adictivo se encuentra para poder elegir, para poder decidir cuál puede ser de manera más acertada, pues una opción de tratamiento para las personas que están en esta problemática.
Aquí tenemos algunos datos, ¿no? De la última encuesta, del último reporte de drogas de 2017, que nos hablan de que, bueno, aproximadamente 250 millones de personas han utilizado alguna vez en la vida drogas ilícitas y que en el mundo, pues la droga de preferencia, y esto no cambia mucho en nuestro país, pues es principalmente la marihuana, los derivados del cannabis, ¿no? Los opioides, las anfetaminas con receta, principalmente derivados del fentanilo. Y como el fentanilo es un analgésico muy potente, generalmente es que se utiliza, bueno, en el contexto médico para hacer cirugías y esas cosas, bueno, pues el éxtasis y la cocaína, ¿no? Y que de estos 250 millones de personas, aproximadamente 17 millones pues padecen algún trastorno relacionado con el consumo de drogas, es decir, que ya se encuentran en una fase de abuso o que ya se encuentran en una fase de dependencia. En nuestro país vamos a encontrar que aproximadamente el 10.3% de la población entre los 12 y los 65 años han usado drogas alguna vez en la vida. Con respecto a la última encuesta, pues este porcentaje se ha incrementado, creo que me parece que se incrementó alrededor de 3 puntos porcentuales, lo que implica pues que cada vez hay más personas que están consumiendo drogas y evidentemente personas que requerirán también pues de algún tipo de intervención, ¿no? Aproximadamente el 0.6% de estas personas tienen un problema de dependencia, es decir, ya requieren de una intervención más exhaustiva, más integral, y la preferencia en cuanto al consumo en nuestro país es la marihuana en primer lugar. Hay algunas variantes regionales, eso lo podemos consultar en la encuesta de consumo de drogas, el ENCODA 2017, pero en general son, bueno, la marihuana, la cocaína y sus derivados, es decir, el polvo o la piedra, los solventes, las anfetaminas y, bueno, pues finalmente también en menor porcentaje, los alucinógenos, ¿no? En lo que respecta, bueno, al consumo de alcohol, pues vamos a encontrar que en nuestro país el consumo de alcohol tiene un patrón muy repetitivo. Generalmente el patrón de consumo mexicano es de fines de semana, ¿no? Viernes, sábado, domingo, y generalmente el consumo seguro lo podemos establecer. Ustedes podrán ver, bueno, a cuánto equivale más o menos un trago estándar. En el caso de las mujeres, son 3 tragos estándar, es decir, 3 cervezas, por ejemplo, ¿no? 3 veces a la semana. Eso es lo que nosotros vamos a considerar como un consumo seguro. Si la persona excede la cantidad o la frecuencia con la que bebe alcohol, pues evidentemente estaremos hablando de que es una persona que puede tener un problema con su forma de consumir. El trago estándar generalmente es metabolizado por el organismo en el transcurso de 1 hora. Entonces, estos tragos, lo que se recomienda es beber un trago por hora, decía yo, en el caso de las mujeres son 3, en el caso de los hombres son 4 tragos. Cuando nosotros hablamos de las drogas legales, pues evidentemente el consumo de alcohol y el consumo del tabaco, bueno, pues son las que nos representan pues una mayor problemática. La mayoría, ¿no?, de las personas que acuden a tratamiento, pues acuden precisamente por un problema con el consumo del alcohol. En el caso de los varones, decía yo, bueno, son 4 tragos estándar por ocasión de consumo, ¿no? Es decir, en el día en el que se vaya o en las horas en las que se va a consumir, no más de 4 días a la semana. Ahora, estos criterios de consumo seguro se manejan
para el caso de personas adultas que estén sanas. En el caso de los adolescentes y en el caso de los adultos mayores, bueno, en el caso de los adolescentes, evidentemente lo que se recomienda es que no consuman, ¿no? Alcohol. Y en el caso de los adultos mayores, bueno, 3 tragos estándar, independientemente del género, se recomiendan debido a que bueno, pues su organismo metaboliza, ¿no? De una forma diferente, pues precisamente el etanol, ¿no? Entonces, si las personas están enfermas, pues evidentemente lo que se recomienda, pues es abstenerse del consumo de alcohol. Se recomienda, ¿no? Que las copas se tomen o los tragos se tomen 1 por hora para que el organismo tenga la oportunidad de poderlo metabolizar. Se recomienda que haya alimento de tal manera que la absorción sea más lenta y entonces también más lentamente llegue o menor cantidad de etanol llegue al torrente sanguíneo. Se recomienda, bueno, bailar, se recomienda esperar 20 minutos entre que se nos acabe el trago para comenzar a beber el siguiente, de tal manera que pues las personas puedan empezar a identificar que no requieren beber, ¿no? En la forma en la que lo hacen, pues para poder disfrutar, pues quizá de una comida, de una fiesta, de una reunión. Y para que pues puedan, ¿no? Modificar precisamente su forma de beber. No necesariamente tienen que partir o llegar a la abstinencia, ¿no? Si aprenden a beber de manera segura, bueno, esa será una meta terapéutica. Si el paciente lo que desea es dejar definitivamente consumir, bueno, esa puede ser también otra meta terapéutica, pero no necesariamente, en el caso del alcohol, no necesariamente las personas, bueno, deben dejar de consumir, ¿no? Bueno, este seminario forma parte del Diplomado en Tratamiento de Adicciones, que tiene la intención de brindarle a los participantes herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para el tratamiento de adicciones tanto a nivel individual como grupal. Ofrece un programa integral que abarca aspectos neurobiológicos, farmacológicos, psicológicos y sociales para diseñar o realizar intervenciones enfocadas a las conductas adictivas. Les mencionaba yo hace ratito que esta es una temática multifactorial y por lo tanto requiere que las intervenciones pues sean multifactoriales también, ¿no? Dentro del plan de estudios de este diplomado en tratamiento de adicciones, pues vamos a encontrar, ¿no? 2 módulos muy interesantes que tienen que ver con la neurobiología y la psicofarmacología de las adicciones. Es decir, cómo afecta cada una de las sustancias, cómo afecta los diferentes neurotransmisores, ¿no? Que nuestro cerebro genera, cómo afecta las áreas, de tal manera que nosotros podamos entender, pues realmente, cuál es el impacto que el consumo de drogas tiene en nuestros pacientes, ¿no? En el cerebro, en la vida de nuestros pacientes. El módulo de psicofarmacología nos permite identificar cómo actúa cada una de las sustancias en nuestro cuerpo. ¿Qué le hace nuestro cuerpo a las sustancias? ¿No? ¿Qué le hace la sustancia a nuestro cuerpo? Y entonces nosotros poder identificar, pues, en dónde y cómo podemos realizar los cambios que se necesitan en la vida de nuestros pacientes para que ellos puedan elegir no consumir y realizar conductas que les permitan esa abstinencia, pero sobre todo incrementar su nivel de vida, no solamente dejar de consumir, ¿no? Esta parte es muy importante porque de pronto a veces concebimos el tratamiento de adicciones como dejar de consumir. Y no, esa es como la primer meta a alcanzar, pero después de esa meta hay muchas cosas más. Generalmente nuestro cerebro tarda 30 días en desechar las sustancias que se han consumido. Entonces, después de 30 días de abstinencia, podemos empezar a trabajar, podemos empezar procesos de análisis, procesos de reflexión que nos permitan realmente cambiar
pues este asunto, ¿no? Del consumo de sustancias. Ahora, en cuanto a los modelos de intervención, en este diplomado vamos a conocer, bueno, pues cómo funcionan, cómo se caracterizan, cuáles son, pues como las premisas, cuáles son las técnicas, las herramientas que vamos a encontrar para poder, pues ayudar para poder generar en nuestros pacientes esas necesidades o esos déficits que puedan presentar, ¿no? En el módulo de estrategias de intervención, pues vamos a encontrar una serie de elementos que nosotros vamos a poder utilizar independientemente de que nuestra intervención vaya a ser grupal o nuestra intervención vaya a ser individual, en un espacio ambulatorio o en un espacio, residencial. Eh, la idea es que las estrategias que nosotros vamos a aprender, pues sean estrategias que nos permitan favorecer precisamente tanto la abstinencia, pues como mejorar la calidad de vida de las personas que pues acuden con nosotros a buscar pues algún tipo de ayuda, algún tipo de asesoría en este espacio terapéutico, ¿no? Bueno, el diplomado en tratamiento de adicciones generalmente es una actividad académica que tiene una duración de aproximadamente 11 meses y que, bueno, pues se divide en 7 módulos, aproximadamente son 120 horas, ¿no? Las que vamos a estar trabajando. Y la idea de este diplomado es que, bueno, trabajemos sobre cosas prácticas que nos permitan precisamente, pues, desarrollar, ¿no? Nuestras habilidades para hacer intervención. Aquí hay una parte importante en la que, pues, aquellas personas que trabajamos en esta temática, pues debemos tener en cuenta que, que es un proceso de aprendizaje, tanto para los pacientes como también para nosotros como facilitadores, ¿no? Como acompañantes terapéuticos. ¿Por qué? Porque de otra manera, pues va a ser difícil, ¿no? Que nosotros, pues a veces podamos lidiar con un poquito con esta cuestión de la frustración ante la recaída de nuestros pacientes, ¿no? Es importante tener en cuenta que, pues este es un proceso de aprendizaje para ellos, es un proceso de aprendizaje para nosotros, y entonces, pues nosotros tendremos también que aprender a identificar precisamente, bueno, cuáles pueden ser estas modificaciones que podemos hacer nosotros en las intervenciones pues que vamos a realizar. Entonces, este diplomado pues tiene precisamente la intención de que de manera práctica pues nosotros vayamos entrenando y desarrollando precisamente pues esas estrategias, ¿no? La idea es que los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo pues los podamos transmitir o los podamos acomodar, los podamos reconstruir para que pues nos sean de utilidad en el ámbito de lo clínico, en el ámbito de lo privado o en el ámbito en el que nosotros nos vayamos a desenvolver. Entonces, si tienen ustedes preguntas, si tienen dudas, comentarios que quieran hacer,
pues vamos a abrir un pequeño espacio, perdón, para que podamos pues precisamente empezar a compartir con estas preguntas. Entonces, si son tan amables de escribirnos, de mandarnos sus comentarios para que, bueno, pues podamos nosotros interactuar. Tenemos aquí una pregunta que dice que, bueno, ¿qué literatura se recomienda para entender mejor este asunto de la adicción? La literatura puede ser muy amplia debido a que pues todo depende como qué parte es la que se intenta entender, ¿no? Si lo que nosotros queremos entender, pues es la parte de la neurobiología, por ejemplo, pues yo les recomiendo a la doctora Volkov, Verónica Volkov, que es la directora del Instituto Contradicciones de Estados Unidos, que es una persona que, bueno, se ha dedicado mucho al estudio de esta temática desde esa perspectiva y que puede, pueden buscar a lo mejor sus conferencias, pueden buscar en YouTube, ¿no? Ella explica de una manera muy práctica, bueno, pues cómo es que ocurren estos aspectos, ¿no? No sé, con respecto, por ejemplo, al asunto de psicofarmacología, bueno, pues hay algunos libros que se llaman así, Psicofarmacología de las Adicciones, pues que explican, ¿no? Aquí a veces un poquito el problema es que la terminología que utilizan es una terminología muy, a veces especializada, y entonces es un poquito difícil o resulta un poquito difícil poder compartir, poder entender cómo, qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, pero esas serían eh, algunas de las recomendaciones que yo podría hacer. No sé si hay otra pregunta. Parece que alguien más nos está escribiendo. Un momento. Permíteme. Entonces, compañeros, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Jorge Gascón, ¿ya? Ok. Entonces, bien, le damos gracias a la doctora Gloria
por sus preguntas. Por el tiempo, cuando vamos a responder una más. Bueno, la pregunta dice, menciona Marlat que da alguna definición desde la perspectiva conductual, ¿qué referencia bibliográfica podría recomendarnos de él? Él generalmente trabaja la temática de prevención de recaídas. De hecho, bueno, así se llama uno de los libros que es como más trabajado en esta área, prevención de recaídas, en donde, bueno, pues él habla precisamente de cuáles son como los elementos. De hecho, él divide el consumo de drogas como en 8 áreas, en donde pues la intervención se realiza precisamente pues desde esas 8 áreas para fortalecer las habilidades, para fortalecer las oportunidades de los consumidores para mantener la abstinencia y para pues continuar con esa abstinencia, ¿no? Y mejorar también pues su estilo de vida. Muy bien, compañeros. Esta conferencia es una prueba de los temas y las dinámicas que van a ver en el diplomado de tratamiento en adicciones, que inicia el día 6 de junio, que es miércoles de 5:30 a 8:30. Contamos con becas del 50%, y una de las grandes ventajas de nuestro modelo, además de que van a tener 50% teoría, 50% práctica, tenemos las 3 modalidades: presencial, en vivo por internet y en línea, sin costo, y que pueden alternar dependiendo de sus necesidades. Si requieren mayor información, por favor, pónganse en contacto en nuestros puntos de contacto que seguramente ya conocen, y si no, entrando a nuestro Face, que es la forma más fácil, que es Centro Vivencial de Psicoterapias, a nuestro canal de YouTube, que es Centro Vivencial 1, a nuestro sitio web, que es centrovivencial.org.mx. Muchas gracias por su atención. Las preguntas que siguen llegando las contestaremos vía correo. Muchas gracias, doctora Gloria. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muy buenas noches.